Muy bien, sean bienvenidos. Mi nombre es María Belén Ballesteros Rivera. Soy parte del proyecto Promatec del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que lo que pretende es abordar algunos temas de los niveles de Terraba, Ujarás y Zapandí, séptimo, octavo y noveno respectivamente, por medio de clases virtuales y son impartidas por estudiantes de la carrera de enseñanza de la matemática con entornos tecnológicos. A mí me corresponde el nivel de Ujarrás y voy a estar explicando los números racionales. Muy bien, antes de empezar con los números racionales es importante recordar algunos conceptos. Empezaremos con los números naturales. Debemos recordar que los números naturales son aquellos números que usamos para contar, los que aprendemos desde que somos pequeños. Se representan con la letra N mayúscula, como pueden ver, y bueno, empiezan desde el 1, continúan con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y así continúan infinitamente. Proseguimos con los números enteros, que es el conjunto numérico que está conformado por los números naturales, sus inversos negativos o los números negativos, y el número 0. Es muy importante recordar que este conjunto contiene el número 0. Se representan con la letra Z mayúscula, como pueden ver. Y bueno, ese ejemplo que aparece en la pantalla es una pequeña parte de este gran conjunto, ¿verdad? Y bueno, sería menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, sigue infinitamente, tanto de 5 hacia adelante como de menos 5 hacia atrás. También es importante saber las partes de la división, debido a que tanto en la definición de números racionales como al pasar los números racionales en distintas notaciones, se va a necesitar recordar cuál es la parte de la división. Entonces, bueno, recordemos que el dividendo es el número que será dividido por el divisor. El cociente será la respuesta al realizar la división. Y el residuo es lo que quedará al realizar la resta al momento de realizar la división. Muy bien, ahora sí. ¿Qué son los números racionales? Son aquellos números que se pueden representar como el cociente de dos números enteros, es decir, por medio de una fracción. Recordemos que el cociente es la respuesta de realizar una división. Como pueden ver aquí, A sobre B, en el que A y B son números enteros con B diferente de 0. Recordemos que los números enteros son los que tienen los negativos, 0, y a los positivos. Dicen que B debe de ser diferente de 0 porque si B es 0, la fracción o la división se indefine. Podemos ver algunos ejemplos de números racionales. Está 7 novenos, 1 medio, menos 5 tercios y 1 sobre 100. Hay que saber cuáles son las partes de la fracción, que en la fracción el número que esté arriba se le llamará numerador y el que esté abajo se le llamará denominador. El conjunto de los números racionales, al igual que los naturales y los enteros, tienen un símbolo que lo representa. En este caso será Q mayúscula, como lo pueden ver. Así como en el conjunto de los números enteros, los naturales están contenidos en él, los naturales y los enteros están contenidos en los números racionales. Los números racionales tienen tres tipos de notaciones: la notación fraccionaria, la notación mixta y la notación decimal. Veremos cada una
de forma más profunda en las próximas diapositivas. Muy bien, la notación fraccionaria. Dice, con A y B, números enteros y B diferente de 0. Recordemos, enteros negativos, 0 y positivos. Y B diferente de 0 porque si no se indefine la fracción. A y B, ¿verdad? A sobre B, crea la fracción. Muy bien. Ahora, la notación decimal. La notación decimal es la que se obtiene al realizar una división entre el numerador y el denominador de una fracción. O sea, la respuesta que obtengamos de eso, en este caso el cociente, será nuestra notación decimal, como pueden ver. La división continúa hasta que el residuo sea 0 o el cociente tenga una expansión decimal periódica. Más adelante sabremos qué es la expansión decimal periódica. Muy bien, ahora continuamos con la notación mixta, que puede ser un poco más complicada, pero una vez se practique de forma seguida, será bastante sencilla. Para realizar una notación mixta, la fracción debe ser impropia, que esto quiere decir que el numerador debe ser mayor que el denominador. El numerador, recordemos, es el número arriba, el denominador es el de abajo. Si la fracción no es impropia, no se podrá realizar notación mixta. Entonces, en el caso, por ejemplo, que les pongan como pasa notación mixta las siguientes fracciones, y si fuera el caso que apareciera una fracción que no es impropia, ustedes podrían poner como no se puede pasar a notación mixta debido a que la fracción es propia. Propia es cuando el numerador es menor que el denominador, en el caso opuesto a la impropia. Muy bien. Continuando, dice, para poder pasarse a notación mixta, debe ser impropia, como dije anteriormente. Y bueno, lo que se hace es lo siguiente. Se divide el numerador entre el denominador de una fracción, ¿verdad? Hasta que el residuo sea menor que el divisor. O sea, hasta que C, en este caso, como en las imágenes de abajo, hasta que C sea menor que B. Cuando C sea menor que B, lo dejaremos ahí, no sacaremos decimales. Y bueno, una vez ya hecha la división, D, el cociente, será la parte entera de la notación mixta. C, o sea, el residuo, va a ser el numerador y B, el divisor, será el denominador. Lo podemos ver en la imagen de abajo, cómo se colocará, cómo se pasará de la división a la notación mixta. Muy bien, es importante saber que los números enteros se pueden escribir en forma de fracción si se les coloca un número 1 en el denominador. Y vemos algunos ejemplos en el que el caso de 9 es igual a 9 sobre 1, menos 5 es igual a menos 5 sobre 1, 1 es igual a 1 sobre 1 y 100 es igual a 100 sobre 1. Digamos que ese número 1 siempre está, pero no se pone. Se pone a veces como de forma como más conveniente. Si a uno le conviene poner ese 1, uno lo pondrá, pero no es necesario. ¿Ok? En los números racionales, la expansión decimal puede ser expansión decimal exacta o expansión decimal infinita periódica. Vamos a ver ambas más adelante. La expansión decimal exacta es la expansión que se obtiene cuando el residuo de la división es 0. Ahora realizaremos estos ejemplos para que vean cómo es la expansión decimal exacta. Muy bien, ahora realizando los ejemplos. Como podemos ver, el numerador se pone en el dividendo y el denominador se pone en el divisor, tanto en 3/5 como en 25 sobre 100. Ok, como 3 es menor que 5, lo que haremos es agregar un 0 y una coma
en el cociente y agregaremos también un 0 en el dividendo. Ahora nos debemos preguntar, ¿qué número multiplicado por 5 es 30 o se acerca a 30 sin pasarse? En este caso es 6. 5 por 6 es 30. Lo pondremos en la división y lo restaremos. Y obtendremos que 30 menos 30 es 0. Entonces el residuo será 0, por lo tanto la expansión decimal será exacta, como podemos ver. Ahora, 25 entre 100, al igual que el caso anterior, 25 es menor que 100, por lo tanto agregaremos un 0 y agregaremos también una coma para poder agregar un 0 en el dividendo. Ahora nos preguntamos qué número multiplicado por 100 es igual a 250 o se acerca a 250 sin pasarse. En este caso es el número 2. 2 multiplicado por 100 nos da 200. 3 no puede ser porque sería 300 y se pasa. Entonces ponemos 200 en adición y realizamos una resta, de la cual obtendremos 50. Se puede seguir dividiendo. Si agregamos un 0, entonces agregaremos otro 0 y nos volvemos a realizar la pregunta. ¿Qué número multiplicado por 100 nos dará 500 sin pasarse? En este caso será 5. 5 multiplicado por 100 es 500. Entonces pondremos 500 en la división y los restaremos. Y al restar 500 entre 500, también obtendremos como residuo 0. Entonces, ambas expansiones decimales, tanto aquí como aquí, podemos ver que son exactas. Ahora continuamos con la expansión decimal infinita periódica, que es la expansión que se obtiene cuando hay un periodo, o sea, unas cifras que se repiten infinitamente, en los números decimales al realizar una división. Ahora haré algunos ejemplos para que puedan ver cómo es la expansión decimal infinita periódica. Muy bien, ahora realizaremos los ejemplos de la notación decimal infinita periódica. Ok, como podemos ver nuevamente, el numerador irá en el dividendo y el denominador irá en el divisor, tanto en 1/3 como en menos 38 sobre 11. Ok, ahora, como 1 es menor que 3, lo que haremos es agregar un 0 y una coma en el cociente para poder agregar un 0 en el dividendo. Ahora nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 3 nos dará 10 o se acercará a este? En este caso, el número será 3. 3 multiplicado por 3 nos dará 9. Lo colocamos y realizamos una resta. Obtenemos como resultado de la resta un 1. Entonces podemos agregar otra vez un 0 para continuar con la división. Agregamos el 0 porque ya habíamos agregado ese 0 y esta coma. Y bueno, ahora nos volvemos a preguntar lo mismo. El número multiplicado por 3 nos dará 10 sin pasarse de este. Vuelve a ser el número 3. Nos volverá a dar 9. Realizaremos la resta. Tendremos como resultado 1. Y bueno, si volvemos a agregar un 0, volveremos a pensar en qué número multiplicado por 3 nos dará 10, o se acercará a este, nos volverá a dar 3 y así será infinitamente. Como podemos ver aquí, hay como se repite. Entonces, lo que se debe hacer es, bueno, en este caso voy a quitar el número 3, porque sobra, ya que sabemos que el 3 se repetirá infinitamente. Entonces ya con solo un 1, con un 3,
sabremos que es el periodo. El periodo se indica colocando una línea encima del número que se repite de forma infinita. Y así representamos la expansión decimal infinita periódica. Ahora, realicemos el de menos 38 sobre 11. Para no complicarnos y poner un menos aquí, lo que haremos es recordar la ley de signos, que nos dice que si dividimos un número negativo entre uno positivo, la respuesta siempre será negativa. Entonces lo que hacemos es poner un menos en el cociente y realizaremos la división de forma normal. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos realizar la división. Y bueno, en este caso 38 sí es mayor que 11. Por lo tanto, podemos realizar la división sin agregar el 0 y la coma. Entonces, nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 11 nos dará 38? Se acercará a este. En este caso es el número 3. Entonces, 11 por 3 nos dará 33. Lo colocamos y lo restamos. Al realizar la resta, obtenemos como resultado un número 5. Y ahora, si queremos continuar la división, lo que haremos es poner una coma para poder agregar un 0 aquí. Ahora tenemos 50. Nos volvemos a hacer la pregunta. ¿Qué número multiplicado por 11 nos dará 50 o se acercará a este? En este caso es 4. 11 multiplicado por 4 nos dará 44. Escribiremos, realizaremos la resta y obtendremos como resultado un 6. Muy bien, podemos seguir agregando un 0. Nos realizamos nuevamente la pregunta. Voy a bajar un poco por aquí. Nos volvemos a realizar la pregunta. ¿Qué número multiplicado por 11 nos dará 60 o se acercará a este? En este caso será 5. Entonces, 11 por 5 tendremos 55. Lo escribimos y lo restamos. Al realizar la resta, obtendremos como resultado un 5. Bajaré un poco más debido a que la división es un poco larga. Entonces, obtendremos un 5. Como dije anteriormente, entonces agregamos otro 0. Nos volvemos a hacer la pregunta, ¿qué número multiplicado por 11 nos dará 50 o se acercará? Entonces, en este caso es 4. Ponemos el 4. Agregamos el 44, ¿verdad? Que se da a multiplicar 11 por 4. Agregamos el 44. Lo restamos. Tenemos como resultado 6. Agregamos un 0. Nos realizamos la pregunta otra vez, de qué número multiplicado por 11 nos dará 60 o se acercará, en este caso vuelve a ser 5. Entonces ponemos el 5 y bueno, 11 por 5, 55. Entonces lo ponemos aquí en la división, realizamos la resta, nos dará como resultado 5 y si agregamos un 0, nos dará 50, entonces nos volveremos a hacer la pregunta. Como pueden ver, aquí este 50 se repite por acá también y el resultado siempre nos da un 6. Aquí lo podemos ver, aquí se le agrega 0 y nos dará como resultado 5. Entonces esto se va a repetir infinitamente. Siempre habrá así menos 3,45, 45, 45 y así será infinitamente. Entonces podemos ver que el periodo en este caso es 45. Entonces, como ya sabemos que el periodo es 45, podemos quitar ese 45 extra que había ahí, ¿verdad? Con el que comprobamos que ese era el periodo. Y lo que haremos es poner, como en el caso anterior, una raya sobre el periodo para indicarlo. Y bueno, esta sería la expansión decimal infinita periódica, como pueden ver aquí. El periodo, 45 en este caso, 3 en este caso. Entonces, así es como la obtenemos. Muy bien, ahora una vez revisados los ejemplos anteriores, lo que haremos es
es desarrollar estos ejercicios, que es determinar la notación decimal y mixta de los siguientes números racionales, en forma de demostración, para que puedan entender un poco cómo es que se realiza. Muy bien, ahora realizando el ejercicio, determinaremos la notación decimal y mixta, primero de 9/4 y luego lo realizaremos con 3/4. Muy bien, primero empezamos con la notación decimal. Entonces lo que hacemos es poner un 9, el numerador en el dividendo y el denominador en el divisor. Entonces, realizamos la división. Como podemos ver, en este caso 9 es mayor que 4, entonces podemos realizar de una vez la división sin agregar un 0 y una coma. Entonces, nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 4 nos dará 9 o se acercará a este? En este caso, será 2, debido a que 4 por 2 es 8. Entonces, escribimos aquí el 8, realizamos la resta y obtenemos como un resultado un 1. Ahora, si debemos agregar la coma, debido a que 1 es menor que 4, para poder agregar un 0 y continuar con la división. Entonces nos volvemos a realizar la pregunta, ¿qué número multiplicado por 4 nos dará 10 o se acercará a este? En este caso vuelve a ser 2 y obtendremos nuevamente 8. Realizamos la resta y obtenemos como resultado 2. Muy bien. Ahora, agregamos un 0 y nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 4 nos dará 20 o se acercará a 20? En este caso, el número será 5. Entonces agregamos un 5, 4 por 5, voy a bajar un poco por aquí, nos dará 20. Realizamos la resta y obtendremos como resultado 0. 20 menos 20 da 0. Como podemos ver, es una notación decimal exacta. Ok, entonces esto que obtenemos aquí es la notación eh, eh, decimal. Ahora, lo que haremos es obtener la notación mixta. Primero, antes de realizar todos los pasos de notación mixta, lo primero que vamos a hacer es preguntarnos, ¿la fracción es impropia? Entonces, en este caso la fracción sí es impropia, porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces sí podemos realizar la notación mixta. ¿Qué lo que haremos? Es volver a realizar la adición. Le haré por aquí. Tendremos 9, 4 y realizaremos la división. Podemos guiarnos con la anterior, obviamente, ¿verdad? Y bueno, volvemos a hacer una pregunta. Ya sabemos que en este caso es 2, ¿verdad? 2 multiplicado por 4 nos dará 8 y obtendremos como resultado 1 al restarlo. Recordemos que en la notación mixta nos decía que no se deben sacar decimales, por lo tanto la división quedará así. Muy bien, ahora lo que debemos hacer es esto, la división que obtuvimos, ¿verdad? Sin sacar decimales, lo que vamos a hacer es pasarla a notación mixta. Voy a escribir por acá lo que veíamos en la presentación, en este caso A, B, C y D. Y esto será igual que A dividido entre B, ¿verdad? Bueno, esta es la fracción, que será igual a D entre, no, entre no, a D y con la fracción C sobre B. Muy bien, esto es lo que aparecía en la presentación. Entonces lo queremos para obtener la notación mixta, que en este caso es esto de por aquí. Para obtener esa notación, lo que queremos es seguir esta
esta explicación que contiene letras. Entonces, lo que haremos es, muy bien, en este caso, 9 es A, ¿ok? 4 es B, 1 es C y 2 es D. Entonces, para obtener la notación mixta, lo que haremos es colocarlo de esta forma, pero ahora con números. Entonces, la notación mixta en este caso sería 2, ¿verdad? Porque se pone la D, en este caso, en nuestro caso, la D es 2. Y al lado se pondrá la fracción C sobre B. En este caso, nuestro C es el número 1 y B es el número 4. Por lo tanto, esta que está aquí será nuestra notación mixta. Y esta que está por aquí será nuestra notación decimal. Y así concluimos el ejercicio. Muy bien, ahora continuando con la siguiente fracción que debemos pasar a notación decimal y mixta. Primero iniciaremos pasando 3/4 a notación decimal. Ok, entonces lo que haremos es primero notar que 3 es menor que 4, por lo tanto se debe agregar un 0 y una coma para continuar con la división. Ya obtenemos un 30, entonces ahora nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 4 nos dará 30 o se acercará a este? En este caso es 7. 7 multiplicado por 4 nos dará 28. Escribimos 28, lo restamos y al restarlo obtenemos como resultado 2. Podemos continuar dividiendo si agregamos un 0. Nos volvemos a hacer la pregunta, ¿qué número multiplicado por 4 nos dará 20 o se acercará a este? En este caso es 5, que justamente nos da 20. Entonces lo escribimos en la división, realizamos la resta y obtenemos que 20 menos 20 es 0. Como podemos ver, tiene una expansión decimal exacta, esta notación decimal, ¿verdad? Entonces obtenemos que esta será nuestra notación decimal. Ahora, debemos sacar la notación mixta, pero si somos observadores y recordamos la explicación dada en la presentación, recordaremos que nos dice que para poder obtener una notación mixta, el numerador debe ser mayor que el denominador. En este caso es lo contrario, ¿verdad? El numerador es menor que el denominador, por lo tanto es una fracción propia, no impropia. Entonces lo que haremos es indicar que la fracción 3/4 es una fracción propia, por lo que no se puede obtener una notación mixta. Y así finalizaríamos el ejercicio. Muy bien, ahora lo que haremos es saber cómo transformar de notación mixta a notación fraccionaria. Para hacer eso se deben seguir una serie de pasos. Primero, se debe multiplicar la parte entera de la notación mixta por el denominador de la fracción. La parte entera, cuando hablan de la parte entera de la notación mixta, se refiere a lo que esté antes de la fracción, ¿verdad? En este caso será A. Si vemos la imagen de abajo, A será nuestra parte entera. Entonces dice que se debe multiplicar por el denominador, en este caso es C. Entonces ahí lo podemos ver, ¿verdad? A multiplicado por C. Ahora continuemos para ver cómo es que obtenemos lo de E más B y sobre C. Dice, a la multiplicación anterior se le debe sumar el numerador de la fracción. El numerador de la fracción, ¿verdad? De la notación mixta es B. Entonces por eso es que a A por C le suman B. Y dice que una vez hecho esto, se debe escribir el resultado sobre el denominador de la fracción. El denominador de la fracción de la notación mixta era C. Entonces, ahora también lo va a hacer en la notación fraccionaria. Una vez resuelto todo esto, obtendremos nuestra notación fraccionaria. Como dije anteriormente, puede ser complicado entender
simplemente con la explicación. Entonces lo que haremos es realizar un ejemplo para que comprendan mejor cómo es que se realiza eh, el pasar de notación mixta a notación fraccionaria. Muy bien, ahora pasaremos esta notación mixta a notación fraccionaria. Lo que hice fue escribir lo que nos ponía en la presentación, ¿verdad? De cómo pasar de notación mixta a fraccionaria. Entonces lo que haremos es seguir los mismos pasos que aparecen por aquí. Muy bien. Ahora, en este caso, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí en igual. 2, en este caso es A, ¿verdad? Siguiendo lo de abajo. 1 es B. Y 4 es C. Muy bien. Entonces, ahora lo que haremos es lo que está después del igual, de aquí abajo. Entonces, colocaremos una línea. Y dice que A se debe multiplicar por C. Entonces, 2 se debe multiplicar por 4. Dice también que se le debe sumar B. En nuestro caso, B es 1. Y todo eso estará sobre C. En nuestro caso, C es 4. Muy bien, ahora realizamos esto. Entonces, 2 multiplicado por 4 es 8. Y si le sumamos a 8, 1 nos dará 9. Entonces, pondremos el 9 arriba. Y bueno, 4 no se le puede hacer nada, entonces simplemente pondremos el 4 abajo. Y así obtenemos la notación fraccionaria de esta notación mixta. Esto pasó a ser esto por medio de este proceso, siguiendo estos pasos que aparecen por aquí. Si siguen esos pasos va a ser medianamente sencillo realizar esta transformación. Ahora veremos cómo pasar cómo transformar de notación decimal a notación fraccionaria. Existen dos posibles casos al realizar esta transformación, y es cuando tenemos una notación decimal con expansión decimal exacta o cuando tenemos una notación decimal con expansión decimal infinita periódica. Primero veremos un caso y luego veremos el otro. Muy bien, ahora, para pasar de notación decimal a notación fraccionaria, pero en el caso de que la expansión decimal sea exacta, se deben seguir una serie de pasos. Primero explicaré esto de forma teórica, digamos, y luego realizaré un ejemplo para que quede más claro. Muy bien. Se deben seguir una serie de pasos, ¿verdad? Lo que dije anteriormente. Y bueno, lo primero que se debe hacer es colocar el número en forma de notación decimal en el numerador. Recordemos que el numerador es la parte de la fracción, la parte de arriba. Y se coloca sin coma. Después, se debe contar la cantidad de decimales que hay en el número en notación decimal. La cantidad de decimales que obtengamos, ¿verdad? Al contarlos, será la cantidad de ceros que se deben poner después de colocar un 1 en el denominador. El denominador es la parte de abajo de la fracción, ¿verdad? Y bueno, luego, al realizar esto, ¿verdad? Si es posible simplificar, se debe hacer eso. Más adelante veremos qué simplificar. Bueno, haremos un recordatorio sobre qué es simplificar. Muy bien, ahora, recordemos, ¿qué es simplificar? Lo que se debe hacer para simplificar una fracción es transformarla en otra fracción equivalente, que es más simple. Ok, y esto se consigue dividiendo el numerador, recordemos el número de arriba, y el denominador, el número de abajo, entre un mismo número. Entonces lo que haremos es un ejemplo para que recuerden cómo es que se simplificaba. Muy bien, ahora simplifiquemos esta fracción. 12 sobre 16. Primero lo que vamos a hacer es pensar en qué número puede dividir
dividir tanto a 12 como a 16, ¿verdad? Y que sea el mismo número. En este caso, ambos son números pares, entonces pueden ser divididos entre 2. Entonces, 12 dividido entre 2 y 16 dividido entre 2 nos dará como resultado, 12 dividido entre 2 nos dará como resultado 6. Y 16 dividido entre 2 nos dará como resultado 8. Muy bien. Esto se puede seguir simplificando debido a que ambos números son pares y pueden seguir siendo divididos por 2. Entonces, 6 dividido entre 2 es 3. Vemos la línea. Y 8 dividido entre 2 es 4. Ay, perdón. 8 dividido entre 2 es 4. Y ya esto no se puede simplificar más. ¿Por qué? Porque ningún número puede dividir tanto a 3 como a 4. Por lo tanto, la fracción quedaría ahí. El 2 no es el único número con el que se puede simplificar, ¿verdad? O sea, puede simplificarse con 3, con 5 y bueno, con otros números. Simplemente hay que buscar como un número que divida tanto el numerador como el denominador. Muy bien, ahora que ya sabemos qué es simplificar, hablaremos sobre la notación decimal con expansión decimal infinita periódica. Como dije anteriormente, puede que sea un poco complicado entender la parte teórica, pero con los ejemplos será más sencillo de comprender todo esto. Aún así, la debemos intentar entender un poco, ¿verdad? Bueno, se siguen una serie de pasos, ¿verdad? Para pasar de notación decimal a fraccionaria, en el caso de que haya expansión decimal infinita periódica. Primero se debe colocar en el numerador el número en notación, el número que tenemos de notación decimal, pero sin la coma. Bueno, una vez que ya se coloca en la notación decimal sin la coma en el numerador, lo que se debe hacer es restar la parte entera, que la parte entera de la notación decimal es lo que está antes de la coma. Se le debe restar la parte entera, ¿verdad? De la notación decimal al número que está en el numerador. Ok, ahora, después de eso, después de realizar la resta, se debe contar la cantidad de decimales que tenía la notación decimal, ¿verdad? El periodo de la notación decimal. Entonces, contamos la cantidad de cifras que tiene el periodo de la notación decimal y por cada uno que contemos se colocará un 9 en el denominador, ¿verdad? En la parte de abajo. Y por último, lo que se debe hacer es simplificar. Muy bien, ahora lo que haremos más adelante es ver en esos ejemplos para que esto quede más claro. Ok, ahora una vez ya visto la teoría, lo que haremos es resolver los siguientes ejercicios para una mejor comprensión del tema. En este caso hay que pasar los siguientes números racionales de notación decimal a notación fraccionaria. Muy bien, ahora pasaremos de notación decimal a notación fraccionaria. Son 3 ejemplos los que realizaremos, empezaremos con este. Y bueno, recordemos que hay 2 casos, ¿verdad? Es cuando hay 2 casos para hacer esta transformación. Primero está cuando hay una expansión decimal exacta y cuando hay una expansión decimal infinita periódica. En este caso la expansión decimal es exacta, ¿verdad? Como podemos ver, debido a que no hay una línea ni sobre el 25 o solo sobre el 5, ¿verdad? No hay ninguna línea, entonces es exacta. Entonces, realizaremos lo que dice la presentación, ¿verdad? Los pasos que decía la presentación los seguiremos. Los pasos que decía era que en el numerador se deben escribir la notación decimal, esta, pero sin la coma. Entonces ignoraremos la coma y pondremos la línea, ¿verdad? Para indicar que es el numerador, ¿verdad? Está en la parte de arriba. Ahora, decía que debemos contar la cantidad de cifras que hay después de la coma, ¿verdad? Después de acá, contamos que aquí hay 1, 2. Hay 2 cifras después de la coma. Entonces dice que lo que debemos hacer es colocar un 1 en el denominador y colocaremos la cantidad de cifras que hay, pero en ceros. Entonces, había 2 cifras, entonces colocaremos
2 ceros. Muy bien. Ahora, esto es la notación fraccionaria, pero se puede simplificar. Entonces la simplificaremos. En este caso, ambos números, tanto el numerador como el denominador, se pueden dividir entre 5. Al realizar la división de 225 entre 5, nos da 45. Y al realizar la división de 100 entre 5, nos da 25. Esto se puede seguir simplificando. Y nuevamente con 5. Entonces, 45 dividido entre 5 nos da 9. Y 25 dividido entre 5 nos da 5. Por lo tanto, la notación fraccionaria de, ya les digo, de 2,25 es 9 quintos, siguiendo los pasos de la presentación. Es bastante sencillo, es un poco más complicada la notación decimal cuando la expansión es periódica, infinita periódica, pero tampoco tanto con la práctica, es bastante sencillo. Muy bien, ahora continuamos con este de 0,1 con el 1 en el que el 1 tiene un periodo, ¿verdad? Entonces, recordemos que habían dos casos. En este caso, la expansión decimal es infinita periódica, por lo que se debe seguir los pasos que correspondían en ese caso. Bueno, los pasos decía que se debe colocar en el numerador, ¿verdad? Primero coloquemos la línea para distinguir numerador y denominador. En el numerador se debe colocar este número sin, sin la coma, ¿verdad? Y sin la anotación, y sin el periodo, ¿verdad? Entonces, colocaremos un 1, porque si hay un 0 frente al 1, en realidad no importa, porque no existe, digamos. En este caso sí, porque hay una coma, pero si hay un 0 así aquí, lo podemos ignorar, lo que podemos quitar y nada más ponemos lo que va después. Entonces, bueno, ya tenemos ese 1 ahí y dice que se le debe restar la parte entera de la notación decimal. La parte entera es lo que está frente a la coma. Entonces, en este caso es 0. Que podemos dejarlo, ¿verdad? O sea, como lo podemos dejar como 1 porque menos 1, 1 menos 0 es 1. Entonces, de ahí podemos dejarlo nada más con un 1. Luego nos dice que una vez hecho la resta, ¿verdad? Que digamos que ya la hicimos, dice que se debe colocar, o sea, 9 aquí, pero según la cantidad de cifras que haya después de la coma. Entonces, como en este caso solo hay una cifra, ¿verdad? Entonces colocaremos nada más un 9. Si hubieran dos cifras acá, digamos que el periodo fuera de 2 aquí, y fuera así, entonces habrían dos cifras, entonces colocaríamos otro 9. Pero como no es el caso, entonces nada más colocamos 1. Y esto no se puede simplificar, entonces simplemente quedaría así. Y así es como obtenemos la notación fraccionaria. Muy bien, ahora realizaremos este ejemplo. Es 1,27 con periodo en 27. Entonces, bueno, seguiremos los pasos de la notación decimal a fraccionaria con expansión decimal periódica, infinita periódica, perdón. Entonces, muy bien, decía que en el numerador, ¿verdad? Se debe colocar el número sin la coma. Muy bien, listo. Dice que se le debe restar la parte entera de la notación decimal, que es lo que está frente a la coma. En este caso, el 1. Y que se debe contar la cantidad de cifras que hay después de la coma, y así, o sea, y según la cantidad de cifras pondremos la cantidad de 9. Entonces, en el denominador, entonces como hay una y dos cifras, entonces lo que haremos es poner
2 nueves en el denominador. Muy bien. Listo. Ahora realizamos la resta y simplificamos en caso de que se pueda. Ok, entonces arriba, el numerador nos dará 126. Y en el denominador nos quedará igual. Ahora, nos preguntamos si esto se podrá simplificar. Y si se puede, si lo dividimos entre 3. Entonces, 126 dividido entre 3 es 42. Y 99 dividido entre 3 es 33. Listo, ya simplificamos, pero se puede seguir simplificando. Si lo simplificamos nuevamente por 3. 42 dividido entre 3 es 14. Y 33 dividido entre 3 es 11. Y ahora sí, no se puede simplificar más. No hay un número que divida tanto a 14 como a 11. Entonces, esa sería nuestra respuesta. La notación fraccionaria de 1,27, ¿verdad? Con periodo en 27, es 14 sobre 11. Muy bien, ahora, si queremos comparar fracciones para ver cuál es mayor, menor o igual, hay dos formas de hacerlo. La primera es pasando de notación fraccionaria a decimal, ¿verdad? Y comparando. O bien puede hacerse una multiplicación en X y ver cuál resultado de la multiplicación es mayor o menor o igual, ¿verdad? Entonces, están estos dos casos y bueno, realizaremos ejemplos para una mejor comprensión de esta parte. Muy bien, ahora realizaremos los siguientes ejercicios que dice compare las siguientes fracciones usando menor que, mayor que o igual. Muy bien, ahora los realizaremos. Muy bien, ahora realizaremos la comparación entre estas dos fracciones utilizando el método de multiplicación en X. Ok, multiplicamos así y así. Denominador por numerador y denominador por numerador. Muy bien, primero, 10 multiplicado por 5 es 50. El resultado quedará del lado en el que va la flecha. Entonces la flecha va por aquí, entonces el resultado quedará aquí. En este caso la flecha va por acá, entonces el resultado quedará por acá. Entonces 8 multiplicado por 7 nos dará 56. Al comparar, nos damos cuenta que 56 es mayor, ok, 56 es mayor que 50. Entonces, al momento de pasarlo, ¿verdad? Que no podemos poner eso, sino tenemos que ponerlo en la fracción. Entonces, la fracción quedaría, las fracciones quedarían así al compararlas. Ok, al comparar las fracciones quedarían que 7 sobre 10 es mayor que 5 sobre 8. Y así finaliza el ejercicio. Muy bien, ahora compararemos estas dos fracciones, pero en este caso pasándolas a notación decimal. Esta es un poco más larga, pero no está mal saberla en caso de que a uno se le olvide la otra forma de hacerlo. Muy bien, entonces ya sabemos que es pasar notación decimal, ¿verdad? Entonces ponemos 4 dividido entre 8. ¿Ok? Como 4 es menor que 8, se agrega un 0, se agrega una coma. Agregaremos un 0 aquí a ver si cabe. Ok, y ahora nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 8 nos da 40 o se acerca a 40? En este caso es 5. 8 por 5, 40.
Ok, realizamos la resta y nos da 0. Ok, ya tenemos la primera, 0,5. Ahora, 6 dividido entre 10. 6 es menor que 10, por lo tanto agregamos un 0, una coma y un 0 en el dividendo. Ahora nos preguntamos qué número multiplicado por 10 nos da 60 o se acerca a 60. En este caso, 6 y nos da 60 directamente. Entonces ponemos 60, lo restamos y obtenemos como resultado 0. Entonces ya sabemos que este número, bueno, esta fracción es 0,5 y que esta fracción es 0,6. Entonces nos preguntamos, ¿qué es mayor? ¿0,5 o 0,6? En este caso es mayor 0,6 porque está más cerca del 1, ¿verdad? Entonces pondremos 4 sobre 8 es menor que, recuerden que este símbolo es menor que 6 sobre 10. Y así finalizamos el ejercicio. Muy bien, ahora realizaremos la última comparación en el caso en el que las fracciones son negativas. Entonces multiplicaremos por x, ¿verdad? Así y así, con el resultado de la multiplicación, en este caso, de este lado, ¿verdad? Conforme a la flecha, de este lado, y en este otro lado, conforme a la flecha también, de este lado. Entonces, uy, eso se fue. Ok. Ahora, 3 multiplicado por menos 3 nos da menos 9. Recordemos que más por menos es menos, por ley de signos. Y ahora, 4 multiplicado por menos 2 nos da menos 8. Igual por ley de signos, ¿verdad? Ok, ahora debemos comparar a ver qué número es mayor. En este caso, menos 8 es mayor que menos 9, porque menos 8 está más cerca del 0. Entonces así es lo que como pueden hacer para comparar. El número que esté más cerca del 0 es el que será mayor. Entonces, nos queda que menos 8 es mayor que menos 9. ¿Ok? Y ahora lo que haremos es poner la fracción, ¿verdad? Aquí. ¿Cuál era la otra? Menos 3 sobre 4. Y ok, ahora ya sabemos que es mayor que, ¿verdad? Entonces lo pondremos aquí. Entonces sería menos 2 sobre 3 es mayor que menos 3 sobre 4. Y así finalizamos el ejercicio. Muy bien, ahora veremos algunas cosas que es importante saber sobre los números racionales. Y es que, bueno, en el caso de que en los números racionales el numerador y denominador tengan un mismo signo, la notación decimal será positiva. Entonces, en la primera fracción, 3 cuartos, tanto 3 como 4 son positivos. Por lo tanto, la notación decimal, en este caso 0,75, será positiva. Esto podemos recordarlo con la ley de signos, porque de ahí la fracción es como una división, ¿verdad? Entonces, imaginemos, un número positivo dividido entre un número positivo nos dará otro número positivo. Por eso es que 0,75 es positivo. Ahora, con el siguiente caso, 32 sobre 32. Positivo dividido entre positivo nos da positivo. Por eso es que el 1 es positivo. Y recordemos, bueno, que como es una fracción, 32 dividido entre 32 nos dará un 1 como resultado, ¿verdad? Digamos que hay 32 personas, 32 manzanas, una para cada persona. Muy bien. Como dice, ¿verdad? Y si tienen el mismo signo, tanto numerador como denominador, el resultado será positivo. Lo mismo que dije de la ley de signos. Un número negativo dividido entre un número negativo nos dará como resultado un número positivo. Por eso es que
Menos 1 sobre menos 2 nos da 0,5 positivo. Ahora, por otro lado, si el numerador y el denominador tienen distinto signo, la notación decimal será negativa. Con solo que haya un menos, ya la notación decimal será negativa. O en el caso de que el numerador y el denominador sean negativos y además de eso haya un menos delante de esa fracción, también puede ser que en ese caso la notación decimal sea negativa. Como podemos ver, lo de la ley de signos que dije anteriormente, si se divide un número positivo entre uno negativo, tendremos como resultado eh, una división, bueno, un resultado negativo. En este caso, 3 sobre menos 4 nos da menos 0,75, ¿verdad? Porque hay un menos en el denominador. Menos 32 sobre 32 nos da un resultado negativo, una notación decimal negativa, porque hay un menos en el numerador y menos un medio nos da negativo, ¿verdad? Nos da menos 0,5 debido a que hay un menos frente a la fracción. O sea, pueden haber un menos en distintos lugares, como pueden ver. Muy bien, otra cosa que es importante saber es que cuando en la fracción el numerador es 0, la notación decimal también será 0. Entonces, siempre que haya un 0 en la parte de arriba, siempre, siempre, siempre el resultado dará 0. No importa si el denominador es negativo o si es positivo, si es un número grande o no, siempre el resultado al tener en el numerador un 0 nos dará 0. Y muy bien, ya con eso finalizamos por lo menos este pequeño resumen, ¿verdad? Esta pequeña explicación sobre los números racionales. Y espero que les haya sido de gran ayuda, la verdad. Muchas gracias por prestar atención.